En un pequeño pueblo rodeado de vastos campos verdes y montañas que parecían tocar el cielo, vivía doña Clara, una mujer de 80 años que había dedicado su vida al cuidado de su familia. Su hogar, una modesta casa de adobe con un jardín lleno de flores marchitas, era un reflejo de su vida, una belleza olvidada, pero aún llena de recuerdos. Cada rincón de esa casa guardaba historias de sacrificio y amor. Sin embargo, en los últimos años, esa calidez se había convertido en un frío abrumador, pues sus hijos, Fernando y Patricia, habían comenzado a ver a su madre como una carga. La historia de doña Clara comenzó a desmoronarse una tarde. El sol se ocultaba detrás de las montañas, tiñendo el cielo de tonos anaranjados y rosados, cuando Fernando, su hijo mayor, llegó a casa con una expresión de frustración en su rostro. Patricia, su nuera, lo seguía de cerca, con una actitud despectiva que doña Clara había aprendido a temer. «Ya basta, madre», gritó Fernando, su voz resonando en las paredes de la casa. «No podemos seguir manteniéndote, tus gastos son excesivos y no estamos aquí para cuidar de ti». Doña Clara, que había estado sentada en su mecedora, sintió que el mundo se desvanecía a su alrededor. Sus manos temblorosas se aferraron a los brazos de la silla mientras sus ojos se llenaban de lágrimas. Había dedicado su vida a criar a sus hijos, a trabajar en el campo desde el amanecer hasta el anochecer, y ahora, en su vejez, se encontraba en la posición de ser echada de su propio hogar. «Pero, ¿qué he hecho para merecer esto?», preguntó con voz quebrada, intentando encontrar alguna chispa de compasión en los rostros de sus hijos. Patricia, con una sonrisa burlona, respondió: «No se trata de lo que has hecho, sino de lo que ya no puedes hacer. Eres un estorbo, Clara, solo consumes y no aportas nada». La humillación y el dolor atravesaron el corazón de doña Clara como un cuchillo afilado. En su mente revivió momentos de felicidad, las risas de sus hijos, las noches en que contaba historias junto a la fogata. Pero esos recuerdos parecían lejanos, como un eco que se desvanecía en el viento. «No tengo a dónde ir», susurró, sintiéndose completamente desamparada. Fernando, sin piedad, se acercó y comenzó a arrojar sus pertenencias a la calle. Los recuerdos, los objetos que habían sido parte de su vida, caían al suelo como hojas secas en otoño. Doña Clara observó cómo su vida se desmoronaba ante sus ojos y un sentimiento de impotencia la invadió. «¡Lárgate de aquí!», gritó Fernando, mientras Patricia lo ayudaba a sacar la última caja con las cosas de su madre. «¡No queremos verte más!». Con el corazón roto, doña Clara salió de su casa llevándose solo una bolsa de tela que había sido de su difunto esposo. En su interior guardaba algunas cartas y recuerdos que aún le daban consuelo. Al cerrar la puerta detrás de ella, sintió que se cerraba también una parte importante de su vida. Mientras se sentaba en la acera, rodeada de sus pertenencias esparcidas, la tristeza la envolvió como una manta pesada. La gente del pueblo comenzó a mirar, algunos con compasión, otros con desdén. La abuela, que había sido una figura respetada en la comunidad, ahora era vista como una mujer caída en desgracia. A medida que pasaban las horas, la soledad se convirtió en su única compañera. Recordó los días en que sus hijos eran pequeños, cuando ella les leía cuentos antes de dormir, cuando la casa estaba llena de risas y amor. ¿Cómo había llegado a este punto? Se preguntó si alguna vez supieron cuánto había sacrificado por ellos. El tiempo avanzaba lentamente y el sol comenzaba a ocultarse detrás de las montañas, dejando un rastro de oscuridad en el cielo. Doña Clara se sintió perdida, sin un rumbo claro, y la angustia la invadió. Sin embargo, en medio de su desesperación, decidió que no podía rendirse. Tenía que encontrar una manera de salir adelante, de recuperar su dignidad. Al día siguiente, mientras recogía sus pertenencias, encontró una antigua carta en su bolsa de tela. Era un documento que había olvidado por completo, escrito por su difunto esposo, don Alberto. Con manos temblorosas, doña Clara comenzó a leer las palabras que su esposo había dejado para ella. La carta hablaba de su amor, de sus sueños compartidos y de la importancia de cuidar de los demás, especialmente de los ancianos que, como ellos, habían dedicado su vida a sus familias. Con cada palabra, doña Clara sentía que su espíritu se levantaba.
La carta también contenía un testamento que había sido redactado años atrás. En él, don Alberto había dispuesto que, al fallecer, su herencia debería ser destinada a una fundación que ayudara a ancianos en situaciones similares a la suya. Este descubrimiento fue un rayo de esperanza en medio de la tormenta. Doña Clara comprendió que su vida no había sido en vano. A pesar de la ingratitud de sus hijos, aún tenía un propósito. Con renovada determinación, decidió que no se dejaría vencer por la adversidad. La carta se convirtió en su guía, y su corazón comenzó a llenarse de la fuerza que había creído perdida. Mientras reflexionaba sobre su situación, una idea comenzó a tomar forma en su mente. No quería venganza, pero sí justicia. La injusticia que había sufrido no podía quedar sin respuesta. Tenía que actuar con sabiduría y paciencia, y usar el secreto que había descubierto para cambiar su destino. Con el paso de los días, doña Clara comenzó a hacer planes. Se acercó a la fundación mencionada en la carta, donde encontró un grupo de personas solidarias que la recibieron con los brazos abiertos. Allí compartió su historia y se dio cuenta de que no estaba sola. Había muchos otros ancianos que, como ella, habían sido abandonados por sus familias, y juntos formaron una comunidad de apoyo. La abuela comenzó a participar en actividades de la fundación, ayudando a otros ancianos y compartiendo su sabiduría. Poco a poco, su corazón se llenó de alegría y esperanza. A medida que se involucraba más con la fundación, su vida adquirió un nuevo significado. La soledad y el dolor fueron reemplazados por la compañía de personas que la valoraban y respetaban. Mientras tanto, Fernando y Patricia se encontraban en una situación complicada. Sin el apoyo de su madre, las cosas comenzaron a desmoronarse. Las deudas acumuladas y su egoísmo los llevaron a una crisis financiera. La casa que tanto habían querido mantener se volvió una carga pesada. Y pronto se dieron cuenta de que el dinero que habían deseado no era suficiente para llenar el vacío que habían creado en sus vidas. La vida de doña Clara, por otro lado, estaba floreciendo. Había encontrado un nuevo hogar en la fundación, donde se sentía valorada y querida. Sin embargo, el secreto de su testamento aún permanecía oculto. La abuela sabía que en el momento adecuado debía revelarlo, y que la justicia que tanto anhelaba estaba más cerca de lo que pensaba. Un día, mientras ayudaba a organizar una reunión en la fundación, doña Clara se encontró con el doctor que la había atendido en el hospital. Él había sido testigo del maltrato que había sufrido a manos de sus hijos, y su testimonio podría ser crucial en la búsqueda de justicia. Con una mezcla de nervios y determinación, decidió que era el momento de actuar. La abuela se acercó al doctor y le explicó su situación. El médico, conmovido por su historia, accedió a testificar en su favor. Juntos comenzaron a preparar el caso, y doña Clara sintió que la esperanza regresaba a su vida. Sabía que debía enfrentar a sus hijos, pero no lo haría con rencor. Su objetivo era hacerles entender el daño que habían causado, no solo a ella, sino a ellos mismos. El día de la audiencia llegó, y doña Clara se sintió nerviosa pero decidida. Al entrar a la sala del tribunal, su corazón latía con fuerza. Fernando y Patricia estaban ahí, con miradas desafiantes, pero doña Clara no se dejó intimidar. Sabía que la verdad estaba de su lado. El juez, un hombre de aspecto severo pero justo, escuchó atentamente a ambos lados. Cuando llegó el momento de que el doctor testificara, doña Clara sintió que su corazón se llenaba de esperanza. El médico habló sobre el maltrato y la negligencia que había presenciado, y cómo doña Clara había sido despojada de su hogar y su dignidad. Las palabras del doctor resonaron en la sala, y doña Clara sintió que la justicia comenzaba a tomar forma. Al finalizar su testimonio, el juez se volvió hacia Fernando y Patricia, quienes parecían cada vez más nerviosos. ¿Tienen algo que decir en su defensa?, preguntó el juez, su voz grave llenando el silencio tenso de la sala. Fernando, visiblemente alterado, intentó justificar sus acciones, pero sus palabras sonaban vacías. Patricia, por su parte, se limitó a mirar al suelo, incapaz de enfrentar la realidad de sus actos. Finalmente, el juez tomó una decisión.
He escuchado las declaraciones y la evidencia presentada. Es evidente que doña Clara ha sido víctima de un maltrato inaceptable por parte de sus hijos. La herencia que su difunto esposo dejó está destinada a una fundación que ayuda a ancianos en situaciones similares. Por lo tanto, la decisión es que los bienes de doña Clara serán entregados a dicha fundación y no a sus hijos. Esa sentencia resonó como un trueno en la sala. La expresión de Fernando y Patricia se tornó de incredulidad a desesperación. Doña Clara, por su parte, sintió una mezcla de alivio y tristeza. Sabía que la justicia había sido hecha, pero también que sus hijos sufrirían las consecuencias de su ingratitud. Al salir del tribunal, doña Clara se sintió ligera, como si una carga pesada hubiera sido levantada de sus hombros. La vida que había imaginado para sí misma estaba al alcance. La fundación se convirtió en su hogar, donde encontró amor y compañía, y donde pudo ayudar a otros ancianos que habían pasado por situaciones similares. Fernando y Patricia, en cambio, se encontraron solos y sin rumbo. La avaricia y el egoísmo los habían llevado a perder no solo el dinero, sino también el amor de su madre. La soledad se convirtió en su única compañera, y pronto comprendieron que el verdadero valor de la vida no se encontraba en la riqueza material, sino en el amor y el respeto hacia los demás. Doña Clara, con el tiempo, se convirtió en una figura emblemática en la fundación. Su historia inspiró a muchos y su sabiduría se convirtió en un faro de esperanza para aquellos que se sentían perdidos. La abuela había encontrado su lugar en el mundo y aunque había sufrido, su espíritu había renacido. La historia de doña Clara se convirtió en un recordatorio para todos sobre la importancia de valorar a los mayores, de reconocer sus sacrificios y de nunca olvidar que, al final, el amor y la gratitud son las verdaderas riquezas de la vida. Doña Clara se encontraba en su nuevo hogar, un lugar lleno de luz y esperanza. La fundación donde había sido acogida no solo le ofrecía un refugio físico, sino también un espacio para sanar las heridas emocionales que la vida le había infligido. Cada día se despertaba con la luz del sol filtrándose a través de las ventanas, iluminando las paredes decorados con fotografías de otros ancianos que, como ella, habían encontrado un nuevo comienzo. Mientras disfrutaba de su desayuno, doña Clara recordaba con nostalgia los días en que su hogar estaba lleno de risas y amor. Sus hijos, Fernando y Patricia, habían sido una fuente de alegría en su vida, pero el tiempo y la avaricia habían transformado esa felicidad en un dolor insoportable. Ella había dedicado su vida a cuidar de ellos, a sacrificar sus propios sueños para asegurar que tuvieran todo lo que necesitaban. Sin embargo, al llegar a la vejez, se había convertido en una carga en lugar de ser la matriarca venerada que había esperado ser. La abuela solía recordar cómo, en su juventud, había trabajado incansablemente en el campo, levantándose antes del amanecer para sembrar y cosechar. Era un trabajo duro, pero lo hacía con amor, sabiendo que cada fruto era un paso hacia un futuro mejor para sus hijos. En esos días, Fernando y Patricia eran niños llenos de energía, corriendo por los campos, riendo y jugando. Doña Clara solía sentarse en la sombra de un árbol, observándolos con el corazón lleno de orgullo y esperanza. Ahora, sin embargo, los recuerdos eran un arma de doble filo. La felicidad de esos momentos contrastaba con la cruel realidad de su presente. La indiferencia de su hijo y su nuera la había dejado marcada. A menudo se preguntaba en qué momento había fallado como madre. ¿Fue cuando decidió dejar de trabajar para cuidar de ellos? ¿O fue el día en que su esposo falleció y ella se quedó sola, luchando por mantener a la familia unida? Mientras doña Clara reflexionaba sobre su vida, un grupo de ancianos se acercó a ella en el comedor de la fundación. Eran personas amables, cada una con su propia historia de sufrimiento y abandono, pero también de esperanza. Se sentaron a su alrededor, y pronto la conversación fluyó. Compartieron anécdotas de sus vidas, risas y lágrimas, creando un lazo especial que le recordó a doña Clara los días en que su familia estaba unida.
Uno de ellos, el señor Ramón, un hombre de mirada sabia y voz suave, le contó sobre su experiencia al ser dejado de lado por sus hijos. Había pasado años esperando una visita que nunca llegó. Su historia resonó en el corazón de doña Clara, quien sintió que no estaba sola en su sufrimiento. Esa conexión la ayudó a entender que su dolor era parte de una experiencia compartida, un relato común entre los ancianos que habían dado tanto y recibido tan poco. Con el tiempo, doña Clara comenzó a abrirse más. Habló sobre su familia, sobre el amor que había dado y la traición que había sentido. Sus nuevos amigos la escucharon con atención, ofreciendo palabras de consuelo y comprensión. En ese ambiente de confianza, la abuela se sintió más fuerte, como si las cadenas de su pasado comenzaban a romperse. Un día, mientras ordenaba algunas de sus pertenencias en su habitación, doña Clara encontró la bolsa de tela que había llevado consigo al abandonar su hogar. Era un objeto sencillo, pero lleno de recuerdos. Con manos temblorosas, comenzó a revisar su contenido. En el fondo, sintió algo diferente. Era una carta, amarillenta por el tiempo, que había estado escondida entre un viejo pañuelo y una pequeña fotografía de su esposo. La abuela la sacó con cuidado, sintiendo que su corazón latía más rápido. Era una carta que su difunto esposo, don Manuel, le había escrito años atrás, pero nunca había tenido el valor de abrir. Con cada palabra que leía, las lágrimas comenzaron a brotar de sus ojos. En la carta, él expresaba su amor por ella y su deseo de que, al fallecer, sus bienes fueran utilizados para ayudar a otros ancianos que, como ellos, podrían necesitar apoyo en sus últimos años. Doña Clara se dio cuenta de que su esposo había dejado un testamento que no solo hablaba de su herencia, sino también de su deseo de hacer el bien. La revelación la llenó de una mezcla de tristeza y esperanza. Sabía que, en su corazón, don Manuel siempre había querido que ella fuera feliz, incluso después de su muerte. La carta se convirtió en un símbolo de su amor eterno y un recordatorio de que la verdadera riqueza no se medía en dinero, sino en el impacto que uno tiene en la vida de los demás. Con el testamento en mano, doña Clara sintió que tenía una nueva misión. Decidió que no solo quería vivir en la fundación, sino que también quería ayudar a otros ancianos que habían pasado por experiencias similares. La carta de su esposo le dio la fuerza necesaria para actuar. No quería que su legado se desperdiciara en manos de aquellos que no valoraban lo que realmente importaba. Con el apoyo de sus nuevos amigos, doña Clara comenzó a organizar actividades en la fundación. Juntos, crearon un programa de apoyo para ancianos, donde compartían sus historias, se ayudaban mutuamente y organizaban eventos para recaudar fondos que beneficiarían a otros en necesidad. La abuela se sintió revitalizada, como si hubiera recuperado una parte de sí misma que había estado perdida por años. Mientras tanto, Fernando y Patricia, al enterarse de que doña Clara había encontrado un nuevo hogar, comenzaron a sentir el peso de la culpa. Aunque habían actuado con egoísmo, la realidad de su situación comenzó a calar hondo en sus corazones. La avaricia que los había llevado a maltratar a su madre se transformó lentamente en remordimiento. Se dieron cuenta de que habían perdido no solo el dinero que tanto deseaban, sino también la oportunidad de tener una relación con ella. Fernando, en particular, comenzó a reflexionar sobre su vida. Recordaba cómo, de niño, había admirado a su madre. Ella siempre había sido su heroína, la mujer que había trabajado incansablemente para darle lo mejor. Sin embargo, a medida que creció, se dejó llevar por la ambición y el deseo de riqueza. Patricia, por su parte, se sintió atrapada en esa espiral de egoísmo, sin poder ver el daño que estaban causando. Un día, Fernando decidió visitar la fundación. Aunque su corazón latía con fuerza por la ansiedad, sabía que tenía que enfrentar a su madre. Al llegar, se sintió abrumado por la calidez del lugar. Los ancianos reían y compartían historias, y la atmósfera era completamente diferente a la fría indiferencia de su hogar. Buscó a doña Clara y al encontrarla se sintió como un niño perdido. La abuela lo miró con sorpresa y tristeza. Había esperado que sus hijos se dieran cuenta de sus errores, pero nunca había imaginado que Fernando tendría el valor de acercarse. Sin embargo, en lugar de mostrarle su dolor, decidió escuchar.
Fernando, con lágrimas en los ojos, comenzó a disculparse. Le habló de su arrepentimiento, de cómo se había dejado llevar por la avaricia y cómo había olvidado lo que realmente importaba. Doña Clara, aunque herida, sintió que su corazón se ablandaba. La sinceridad en la voz de su hijo era palpable, y aunque las cicatrices de su pasado aún estaban frescas, entendió que el perdón era un camino hacia la sanación. Sin embargo, no podía olvidar lo que había sucedido. «Fernando», dijo con voz temblorosa, «el dolor que causaste no se borrará fácilmente, pero estoy dispuesta a escucharte». Esa conversación marcó el inicio de un nuevo capítulo. Fernando se comprometió a cambiar, a ser un mejor hijo y a apoyar a su madre en su nueva misión. Aunque el camino hacia la redención sería largo, ambos sabían que era posible. Con el tiempo, Patricia también se unió a ellos, sintiendo que debía hacer las paces con su madre. A medida que la fundación crecía y prosperaba, Doña Clara se convirtió en un símbolo de esperanza y resiliencia. Su historia inspiró a muchos, y su deseo de ayudar a otros ancianos se convirtió en una misión compartida por todos en la fundación. Las actividades que organizaban no solo recaudaban fondos, sino que también unían a la comunidad, creando un espacio donde el amor y el respeto florecían. La abuela, rodeada de amigos y familiares que finalmente la valoraban, encontró un propósito renovado. Cada día, al despertar, sentía que su vida estaba llena de significado. Había dejado atrás el dolor del pasado y había encontrado la fuerza para seguir adelante. Su historia se convirtió en un legado de amor y compasión, recordando a todos que, a pesar de las adversidades, siempre hay espacio para la redención y la esperanza. Mientras tanto, Fernando y Patricia trabajaban arduamente para demostrar que habían cambiado. Se involucraron en la fundación, ayudando a organizar eventos y apoyando a otros ancianos. Aunque el camino hacia la reconciliación no fue fácil, cada pequeño paso que daban les acercaba más a su madre y a la redención que tanto anhelaban. Doña Clara, al ver los esfuerzos de sus hijos, sintió que su corazón se llenaba de amor nuevamente. Poco a poco, las heridas comenzaron a sanar, y aunque nunca olvidaría el dolor que habían causado, entendió que el perdón era un regalo que podía ofrecerles. La vida en la fundación continuó floreciendo. Doña Clara se convirtió en una figura central, compartiendo su sabiduría y experiencias con otros ancianos que necesitaban apoyo. La comunidad se unió, y cada vez más personas comenzaron a reconocer la importancia de cuidar de los mayores. La abuela había encontrado su lugar en el mundo, y su historia se convirtió en un faro de esperanza para muchos. Sin embargo, la vida siempre tiene sorpresas. La revelación del testamento de don Manuel y el impacto que tuvo en la vida de doña Clara no solo afectó a su familia, sino que también atrajo la atención de la comunidad. La historia de su sacrificio y amor resonó en los corazones de muchos, y pronto comenzaron a llegar donaciones a la fundación, apoyando su misión de ayudar a ancianos en necesidad. Doña Clara, con el apoyo de sus hijos y la comunidad, se sintió más fuerte que nunca. Había pasado por el dolor del abandono y la traición, pero había encontrado la manera de convertir su sufrimiento en algo positivo. La justicia que había anhelado se estaba manifestando de formas que nunca había imaginado. Mientras tanto, Fernando y Patricia continuaban su camino hacia la redención. Aunque sabían que no podían borrar el pasado, estaban decididos a construir un futuro basado en el amor y el respeto. La relación con su madre se fortalecía cada día, y aunque había momentos de tensión y dolor, también había momentos de alegría y conexión. La vida de doña Clara se transformó en un testimonio de la fuerza del amor familiar. A medida que pasaban los meses, la fundación se convirtió en un lugar de encuentro para ancianos y jóvenes, un espacio donde todos podían aprender y crecer juntos. La abuela había encontrado su propósito, y su historia se convirtió en un legado que inspiraría a futuras generaciones. A medida que la vida continuaba, doña Clara recordaba con gratitud el viaje que había recorrido. Había aprendido que a pesar de las adversidades, siempre hay esperanza. La justicia no solo se trata de castigar a los ingratos, sino de encontrar la manera de sanar y seguir adelante. La abuela había encontrado su voz y su lugar en el mundo, y su historia seguía resonando en los corazones de todos los que la conocían. Doña Clara se encontraba en la fundación, rodeada de un ambiente cálido y acogedor. A pesar de las cicatrices que aún llevaba en su corazón, había encontrado un nuevo propósito en su vida.
Cada día se sentaba en un rincón del jardín, donde las flores florecían con fuerza, y compartía historias de su juventud con otros ancianos. La risa y las lágrimas se entrelazaban en sus relatos, creando un lazo especial entre todos ellos. Un día, mientras disfrutaba del sol, decidió que era momento de buscar el testamento que había encontrado en la carta de su difunto esposo, don Manuel. Recordó las palabras escritas con tanto amor y dedicación, y sintió que era hora de hacer justicia. Se levantó con determinación y se dirigió a la oficina de la fundación, donde el director, el señor Javier, la recibió con una sonrisa. «Doña Clara, ¿qué le trae por aquí?», preguntó Javier, notando que había algo especial en su mirada. «Quiero hablar sobre el testamento de mi esposo», respondió ella, con la voz firme. «Creo que es hora de que se haga justicia, no solo para mí, sino para muchos ancianos que sufren en silencio». Javier le escuchó atentamente mientras ella le explicaba todo lo que había sucedido con Fernando y Patricia. La indignación del director creció al escuchar cómo su familia la había tratado. Sin dudarlo, decidió ayudarla a llevar el testamento a la corte, donde podrían presentar su caso y buscar justicia. «No está sola, doña Clara. Vamos a asegurarnos de que su voz sea escuchada», dijo Javier, con una mirada de determinación. Los días siguientes fueron una mezcla de nervios y esperanza. Doña Clara se preparó para lo que sería una batalla legal, y aunque sabía que el camino no sería fácil, también sentía que tenía el apoyo de la comunidad y de sus nuevos amigos en la fundación. Se organizó una reunión donde se invitó a varios ancianos y miembros de la comunidad para hablar sobre la situación. Todos estaban dispuestos a apoyar a Doña Clara. El día del juicio llegó y la sala del tribunal estaba llena de un ambiente tenso. Doña Clara se sentó en el estrado, con el corazón latiendo con fuerza. Fernando y Patricia, que habían llegado con una actitud desafiante, estaban sentados al otro lado de la sala mirándola con desdén. Sin embargo, la abuela no se dejó intimidar. Sabía que tenía la verdad de su lado. El juez, un hombre de aspecto severo pero justo, entró en la sala y se sentó en su estrado. Al mirar a doña Clara, su expresión se suavizó un poco. Ella le devolvió la mirada, sintiendo que, de alguna manera, él podría comprender su sufrimiento. «Hoy estamos aquí para escuchar el caso presentado por doña Clara, quien alega que ha sido víctima de maltrato por parte de sus hijos», comenzó el juez con voz firme. «Se presentarán pruebas y testimonios que ayudarán a esclarecer la situación». El abogado de Fernando y Patricia se levantó, dispuesto a desacreditar a su madre. Sin embargo, antes de que pudiera hacer su presentación, doña Clara tomó una respiración profunda y se levantó. «Su señoría, permítame hablar», dijo con una voz que resonaba en la sala. «He vivido una vida llena de sacrificios. Dediqué mi vida a cuidar de mis hijos, a darles amor y apoyo. Pero cuando más los necesitaba, me dejaron sola». Las lágrimas comenzaron a brotar en sus ojos, pero ella las contuvo. No iba a dejar que su emoción la detuviera. Continuó hablando, contando cómo había trabajado en el campo, cómo había hecho malabares con las finanzas para asegurarse de que sus hijos tuvieran lo que necesitaban, y cómo había sido tratada como una carga en sus últimos años. El abogado de sus hijos intentó interrumpirla, pero el juez le hizo un gesto para que se callara. Todos en la sala estaban inmersos en la historia de doña Clara, sintiendo su dolor y su lucha. Luego, el doctor que atendía a doña Clara, el doctor Salazar, fue llamado a testificar. Su presencia trajo un aire de respeto y credibilidad a la sala. Se levantó y se dirigió al juez. «Su señoría, he estado atendiendo a doña Clara durante varios meses. He sido testigo de cómo su salud ha deteriorado debido al estrés y la tristeza que ha sufrido a manos de su familia. Puedo afirmar que ella ha sido víctima de maltrato emocional y negligencia», dijo el doctor, mirando a Fernando y Patricia con desaprobación. El abogado de los hijos intentó desacreditar al doctor, pero su testimonio fue contundente. La sala estaba en silencio, y cada palabra que decía resonaba en el corazón de los presentes. Doña Clara sintió una oleada de gratitud hacia el doctor, quien había sido un faro de luz en su oscuridad.
Finalmente llegó el momento de presentar el testamento. Doña Clara, con manos temblorosas, sacó la carta de su bolsa de tela y la entregó al juez. El documento, que había permanecido oculto durante tanto tiempo, ahora era su arma más poderosa. «Este es el testamento de mi difunto esposo, don Manuel», dijo, con voz clara y decidida. Él dejó instrucciones explícitas de que, al fallecer, mi herencia debería ser destinada a una obra benéfica que ayude a ancianos en situaciones similares a la mía. El juez leyó el documento en voz alta y cada palabra parecía cortar el aire en la sala. Fernando y Patricia se miraron entre sí, el pánico comenzando a reflejarse en sus rostros. La verdad estaba saliendo a la luz y no podían hacer nada para detenerla. Esta carta es prueba suficiente de que doña Clara no solo merece respeto, sino que su legado debe ser utilizado para ayudar a otros ancianos que han sufrido como ella, dijo el juez con una voz que resonaba con autoridad. El ambiente en la sala cambió drásticamente. La comunidad que había apoyado a doña Clara estaba allí y muchos comenzaron a murmurar entre ellos, expresando su indignación por el trato que había recibido de sus hijos. La justicia estaba a punto de ser servida. Finalmente, el juez se dirigió a Fernando y Patricia, quienes parecían haber perdido toda su arrogancia. La corte ha escuchado las pruebas presentadas y ha llegado a la conclusión de que doña Clara ha sido víctima de maltrato y abandono. Por lo tanto, su herencia será entregada a la fundación que ella ha mencionado en su testamento, y no a ustedes, quienes han demostrado ser ingratos y crueles. La sala estalló en murmullos y doña Clara sintió una mezcla de alivio y satisfacción. La justicia que había anhelado durante tanto tiempo finalmente se estaba manifestando. Fernando y Patricia se quedaron en silencio, incapaces de reaccionar ante la decisión del juez. Doña Clara, con lágrimas en los ojos, se sintió abrazada por la comunidad que había estado a su lado. El dolor de los años pasados se desvanecía poco a poco, y en su lugar surgía una nueva esperanza. Ella sabía que su historia no solo era suya, sino de todos aquellos que habían sufrido en silencio. Al salir del tribunal, doña Clara fue recibida con abrazos y palabras de aliento. La comunidad había demostrado que la bondad y la solidaridad podían vencer al egoísmo. La fundación se convirtió en un símbolo de esperanza para muchos ancianos, y doña Clara se sintió más fuerte que nunca. Con el apoyo de sus amigos y la comunidad, doña Clara comenzó a planear cómo utilizaría los fondos de su herencia para ayudar a otros ancianos. Junto con Javier, el director de la fundación, organizaron actividades y programas que ofrecían apoyo emocional y financiero a aquellos que lo necesitaban. La vida en la fundación se transformó en un espacio de amor y respeto. Doña Clara se convirtió en un pilar fundamental, guiando a otros con su sabiduría y experiencia. Cada día, ella recordaba el sufrimiento que había vivido, pero también celebraba la justicia que había logrado. Mientras tanto, Fernando y Patricia enfrentaron las consecuencias de sus acciones. Sin el dinero que tanto deseaban, se vieron obligados a replantear sus vidas. La comunidad, que una vez los había visto como buenos hijos, ahora los miraba con desaprobación. La vergüenza los acompañaba a cada paso. A medida que pasaban los meses, doña Clara se dio cuenta de que había aprendido a perdonar. Aunque el dolor del pasado nunca desapareció por completo, ella entendió que el perdón era un regalo que podía ofrecer, no solo a sus hijos, sino a sí misma. La vida era demasiado corta para llevar rencores. La fundación se convirtió en un lugar donde la comunidad se unía para cuidar de los ancianos. Doña Clara organizaba talleres, actividades recreativas y momentos de reflexión, donde todos podían compartir sus historias y aprender unos de otros. La alegría y la risa llenaban los pasillos, y la abuela se sintió más viva que nunca.
En una de esas actividades, doña Clara se sentó con un grupo de jóvenes que habían venido a visitar la fundación. Les habló sobre la importancia de valorar a los mayores y de aprender de sus experiencias. Los jóvenes escuchaban atentamente y algunos incluso compartieron sus propias historias de vida. Cada uno de nosotros tiene una historia que contar, dijo doña Clara con una sonrisa. Nunca subestimen el poder de escuchar a quienes han vivido más tiempo. Hay lecciones valiosas en cada una de nuestras vidas. La conexión entre generaciones se fortaleció y doña Clara se sintió orgullosa de ser parte de ese cambio. La fundación no solo era un refugio para ancianos, sino un lugar donde el amor y el respeto florecían. Con el tiempo, la historia de doña Clara se convirtió en un símbolo de esperanza y resiliencia. Su legado vivió a través de las vidas que tocó y las generaciones que aprendieron de su experiencia. La justicia que había buscado se había manifestado en formas que nunca había imaginado. Mientras observaba a los ancianos reír y compartir momentos juntos, doña Clara supo que había encontrado su lugar en el mundo. Había superado el sufrimiento y el abandono, y había transformado su dolor en amor y compasión. La vida continuó en la fundación, y doña Clara se convirtió en un faro de luz para muchos. La historia de su lucha resonaba en los corazones de todos, recordándoles que, a pesar de las adversidades, siempre hay esperanza. Y así, con cada día que pasaba, doña Clara se sentía más agradecida por la vida que había vivido. Había aprendido que la verdadera justicia no solo se trata de castigar a los ingratos, sino de encontrar la manera de sanar y seguir adelante. Su historia se convirtió en un legado, un recordatorio de que el amor y la gratitud son las fuerzas más poderosas en este mundo.